Bienvenidos a un podcast más de Fuego Aliento. Estamos ahora con un invitado especial recomendado de Santi. Él ya estuvo en este podcast y me hizo el honor de presentarme a Luis Miguel Estrada, este escritor, este narrador, este docente, un muy buen amigo en el futuro seguramente también. Bienvenido, Luis Miguel. Muchas gracias, muchas gracias. Un gustazo estar acá. Vamos a platicar, como ya lo hemos comentado, sobre toda esta parte de escritura. Tienes una larga carrera académica que me venías platicando. ¿Quieres comenzar antes de toda esta parte diciéndonos cómo es que arrancas, ¿no? ¿Cómo viene este primer gusto, esta primera chispa hacia la parte literaria, ¿no? ¿En qué momento sucede esta conexión? Es una pregunta complicada porque yo creo que para mí la literatura, o en general la palabra escrita fue amor a primera vista, ¿no? Yo le contaba hace unas semanas a un grupo de estudiantes de preparatoria en una de las presentaciones de uno de mis libros, que cuando yo era niño, mi hermano mayor estaba en la primaria, 2 años mayor que yo, y yo estaba en el jardín de niños, y me empezó digamos, a enseñar lo que le enseñaban a él. Entonces me di cuenta de que podía aprender a leer bastante rápido, y un poquito antes de lo que los niños usualmente aprenden a leer, pues yo ya tenía cierta soltura, ¿no? Ya había sabido con mi hermano las primeras letras, había empezado a aprender a juntar sílabas, a hacer palabras. Entonces no pasó mucho tiempo antes de que llegara a los libros, ¿no? Y para mí fueron un gran lugar, ¿no? Fueron un mundo maravilloso. Entonces, desde niño apenas empecé a leer de corrido, ya estaba en el mundo de los libros, ya me gustaban. Fue amor a primera vista, ¿no? Ahora, de ahí a saltar a escribir, fue una cosa bastante, que tomó sus años, que tuvo sus sinuosidades, y principalmente porque ni siquiera estudié literatura inicialmente. Soy contador público, esa es mi carrera. Esa es mi licenciatura, y ya después mi maestría es literatura, y luego mi doctorado es en letras, pero inicialmente yo creo que, como todo el mundo, me creí el cuento de que no comes de literatura Claro. y me dediqué a otra cosa. Sí, sí, sí. Mira, yo creo que de todas las personas que han venido a esta silla, que se han sentado donde tú te has sentado, salvo Justin, que fue el primero que, Ujú. bueno, algo relacionado con la literatura y la poesía, eh, todos han estudiado en esta primera licenciatura algo distinto a la misma, ¿no? Entonces, qué bueno y qué padre también saber que, pues, dependiendo a veces, muchas veces del camino, hay una vereda donde te llama esta pasión, ¿no? Y la tomas, ¿no? Claro. Em, ¿Cuál fue en este sentido, en este amor hacia los libros? ¿Tienes el recuerdo del primer libro con el que, literario, claro, con el que dijiste, me Ah, enganchó claro, esto y, sí, es una maravilla, y además lo tengo en mi casa todavía esa edición con mis súper, notas de niño, ¿no? Es una edición de Editores Mexicanos Unidos, de Simbad el Marino, o sea, un extracto de las Mil y una Noches. ok, Entonces yo me acuerdo que leía los viajes de Simbad el Marino, y me maravillaba absolutamente, me encantaba, me maravillaba. Después avanzaba páginas y me frustraba porque, en el afán de estar con 7 años leyendo hacia adelante un libro, ¿no? Que no estaba editado para niños, Em, me frustraba porque no entendía completamente y me tenía que regresar, y luego me daba cuenta de que había entendido mejor, y luego avanzaba otro poco. Entonces fue un libro que me retó y que me maravilló. wow, wow, qué bueno que aún lo conservas. Y en ese sentido, ¿no? Hablas sobre este primer camino de pasión, obviamente la parte académica, donde todavía no hay una decisión antes de la contaduría pública. Em, Dices que eres un segundo hermano de este Ujú. primero que se, que bueno, es más grande que tú y te vas alimentando, digamos, de esa parte que ayuda. Eh, ¿Tú tienes en el seno familiar algo relacionado con esto literario? No, nada, absolutamente nada. De hecho, eso fue uno de mis primeros, digamos, inconvenientes cuando estaba creciendo yo, y después cuando estaba haciendo la carrera, ¿no? Siempre pensé que había algún modo de desarrollar algo en torno a la vida cultural,
Pero como nadie en mi familia se dedicó nunca a nada a eso, no tenía la menor idea, ¿no? Entonces este desconocimiento de mundo también me orilló a tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Tú dices, bueno, a ver, si al menos tienes un ejemplo, si al menos tienes un paradigma, si al menos tienes a alguien que medio has visto que se dedica, ya no digas a literatura, a alguien que conozcas que se dedica a música, al a alguien arte. que conozcas que alguna corriente artística lo atrapó y que tiene una vida dedicado a ello, el panorama cambia un poco, ¿no? Pero yo no tenía nada de eso. Sin embargo, tengo la fortuna de que mucha gente en mi familia, tanto del lado de mi padre como del lado de mi madre, son grandes lectores. Ah, muy bien. Y en el lado de mi madre, son tremendos narradores y sobre todo tremendas narradoras. Mi abuela y mis tías son cada cual Sherezada a su manera, ¿no? Entonces también eso a mí me fue alimentando el gusto por contar la historia, por narrar lo que ocurre y alimentarlo también de la vivencia literaria, ¿no? Cómo estas dos partes, ¿no? Lo que está en el librero y lo que está ocurriendo en la vida pueden comunicarse a través del acto narrativo. Wow. Qué bien que en ese sentido tu familia estuvo inmersa de alguna Ujú. manera u otra y tú tomaste la decisión después ya de encaminarte a este mundo literario, ¿no? Ya mucho más de lleno me platicabas que estudiaste la maestría en literatura. ¿Cómo fue ese cambio, digamos? Porque yo creo que a muchos les pasa, ¿no? Muchos estudiamos, y me incluyo, algo totalmente distinto y querer dar ese siguiente paso es complicado. Hay muchos que no lo dan eh, o que no lo hemos dado. ¿Cómo fue para ti decir, bueno, no me gustaría decir que ya casi casi a la chingada, ¿no? A la parte de los números, yo me voy con las letras. eh, y qué pensó también tu familia, ¿no? Con este cambio de 360 grados, 180 grados. Bueno, lo que pasa es que venía acompañado de un poco de preludios, ¿no? Yo me fui a estudiar literatura, la maestría en 2009, pero en 2008 me había ganado un premio nacional de letras y en 2005 había tenido una beca estatal. Entonces, de alguna manera algo había pasado, ¿no? Y la beca estatal, bueno, ahora digamos cronológicamente, fue curiosa porque yo me enteré de que existían becas estatales cuando me metí a hacer el servicio social a la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán. Ok, Yo no sabía que existía nada de esto. Durante toda la carrera y durante toda la preparatoria, nunca me acerqué a ninguna instancia cultural, de nuevo, porque no sabía cómo funcionaba la vida cultural de en mi acuerdo. propia ciudad. Y cuando estaba en la carrera, trabajé toda la carrera. Entonces tenía un trabajo de 6 horas o 4 durante varios días a la semana y tenía toda la carga de una persona que está haciendo una carrera. Entonces no tenía chance ni de investigar qué pasaba, ¿no? Nunca me Claro. metí a un taller, nunca pude conseguir ni conferencias, ni presentaciones de libro, nada, ¿no? Uno de mis primos estudió filosofía y en algún momento publicó un libro, pero él se dedicó meramente a la academia. Ok, Entonces fue el único como medio parangón que tuve de lo que se podía hacer, Miguel Mandujano. Entonces él, en ese sentido, me dio un par de ideas, ¿no? Y dije, bueno, él no hace literatura, o sea, no es un escritor per se, pero algo cultural hace, ¿no? Filosofía, humanidades, algo distinto. ¿Cómo le hizo? Pues fletó una maestría y un doctorado. Entonces, creo yo que esa podría ser el camino, ¿no? Posgrado. Y cuando terminé licenciatura, me gané una beca estatal por lo mismo, ¿no? Yo estaba como una persona que trabajaba o sea, fue como inmediato. Terminas la carrera e de inmediatamente inmediato. brincas. Es que ese fue el asunto, ¿no? O sea, tenía yo la carrera, terminé letras, me titulé y mientras estaba en el proceso de titulación ya había metido mis papeles para una beca de creación en el estado. Pero yo, como no tenía ningún tipo de recomendación, carta, no sabía ni cómo armar proyectos ni nada, lo que yo hice fue revisar en la propia Secretaría de Cultura los archivos de los proyectos. Buenísimo. Entonces aprendí leyendo a las personas que habían mandado sus proyectos. ¿Por qué? Porque yo tenía que organizarlos. De todos modos, yo estaba en el departamento que los recibía y los organizaba. Pues una parte de mi trabajo era ese. Y pues me los eché y los leí y aprendí. Excelente. Entonces, una vez que salió eso, no dejé de trabajar porque tuve un rato de que me la llevé con la beca
Pero después se acabó la beca y seguí trabajando como contador. Y llegado cierto momento estaba trabajando yo en un banco, era cajero, era un cajero muy infeliz, y me fui a una feria de libro de Guadalajara, pues Morelia y Guadalajara están a 3 horas y media de distancia. Claro, Me fui, eh, me metí a una presentación un poco por casualidad que decía Premio de Cuento Juan José Arreola y vi que lo había ganado una persona de diseño gráfico, Alejandra Villegas, que era 2 años mayor que yo. Yo tenía 25 entonces, o 24 por ahí. Entonces yo dije, no puede ser. Alguien apenas mayor que yo se ganó un premio nacional y ni siquiera es de literatura. claro. Y dije, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y me puse a escribir y me puse a compilar los cuentos que tenía. Había publicado un par de cosas un par de libros en una editorial muy pequeña, Gitanjáfora, muy local, muy de libros artesanales, ¿no? Pero quería yo algún tipo de salto, claro, ¿no? Entonces me metí a ese premio y durante ese momento, esto es un poco dramático porque yo ya tenía problemas en el trabajo, ya tenía problemas en el banco. Me Ok, había enemistado ahí con una persona porque me estaban ofreciendo un ascenso y yo no sabía si tomarlo. ya. O sea, la gente normalmente se enemista porque funcionas mal, pero yo a pesar de que no me gustaba mucho mi trabajo, funcionaba suficientemente bien. Me habían ofrecido un ascenso, no estaba seguro si lo iba a tomar y por ahí me había llegado el chisme ahí entre compañeros, entre pasillos, Sí, sí, que si no lo tomaba me iban a sacar. claro. Entonces me la jugué, dije, bueno, si el libro gana, dejo el banco. Y si el libro no gana, tomo el ascenso y dejo letras. Era Matar cara o o morir. cruz. Sí, 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 sí. Entonces, estábamos en una reunión un día, un viernes, teníamos las reuniones cada mes o cada 15 días, dependiendo de las cosas que hubiera que resolver. Y era el resultado del premio se anunciaba para el día siguiente, ¿no? Sábado, 2008, 31 de agosto. Y entonces yo estaba preocupadísimo. ¿Cuál fue el periodo de tiempo en ese lapso, ¿no? De la decisión del ascenso, mandas tú. Mandé el manuscrito en abril y el premio resolvía en agosto. Ok, Entonces ya me dijeron que estaban a punto de fregarme por ahí de junio, julio, porque fui en junio, si no me falla la memoria, a la maestría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP, ok. a preguntar si me aceptarían, porque estaba buscando opciones de posgrado también. Sí, sí, Y en ningún posgrado me querían aceptar, porque tenía licenciatura en contabilidad. Y fue de los pocos posgrados BUAP que me aceptó o que me dijo que había cierta posibilidad si entregaba un anteproyecto lógicamente y mm, bien formalizado y todo. claro. Y entonces en ese viaje, mi jefe se enteró de que no me había enfermado, sino que sencillamente me había desaparecido. Ok, Alguien le chismeó, que había ido a investigar esto. Sospecho quién, pero ni modo, ¿no? Uno se hace, uno no le puede caer bien a todo el mundo. claro. Y nada, ¿no? Entonces, ya me tenían entre ceja y ceja. Entonces, de ahí a agosto, pues a mí me cayó súper bien el premio, ¿no? Y encima de todo es un momento para mí súper, de cambio de vida, porque estábamos en la reunión y de pronto sonó mi teléfono, vi un número, Desconocido. desconocido y yo dije, voy a contestar, no puede ser, voy a contestar. Y era Ignacio Padilla, que era parte del jurado. Jurado. Ajá. Él, bueno, tristemente falleció, unos años después, era un accidente, pero en ese momento él era un escritor, muy reconocido, ¿no? Entonces, me llamó y me dijo, bueno, es que aquí en la dependencia donde estamos no salen llamadas a celular, en 2008, ¿no? Entonces, tomó Ok, su número personal y me llamó, ¿no? Y prácticamente esa llamada me sacó de esa vida, ¿no? Y con el dinero del premio me vine a Puebla, perdón, haciendo un propedéutico para subsanar las falencias, de clases que tenía, me metí al programa de maestría, hice un anteproyecto de tesis, trabajé y entonces decidí cambiar. excelente. ¿Cuál fue el título de ese premio? Es el premio Juan José Arreola. Lo gané con el libro Colisiones en 2008. Colisiones. Ujú. Em, tenías 20, En 2008, en ese momento, estaba a punto de cumplir 26. 26. Es importante, dentro de lo que platicamos en este podcast, que nos cuentes cuál es ese proceso creativo que tú tienes, ¿no? Em, de entrada ya sé que eres una persona sumamente responsable y ocupada por lo que me acabas de contar, ¿no? Ujú, O sea, desde la universidad trabajando, eh,
en esos pequeños ratos libres, me imagino, preparándote para aplicar en esa beca, eh, y al mismo tiempo escribir, ¿no? Que no es algo que digamos te sale en 2 horas, ¿no? Y Mm, luego de escribir, releer, editar. No sé si tuviste un editor en ese primer momento, me no, imagino jamás. que no, y que haya triunfado, ¿no? ¿Cómo fue ese momento? ¿Cuál era, digamos, tu rutina, ¿no? Es que ese es el mejor aprendizaje que me dejó a la fecha, estar trabajando en algo fuera de letras y escribiendo, porque carezco de rituales y de rutinas. Yo Ok, tengo agenda, tengo horarios, tengo objetivos. Entonces, no, nunca he tenido disponibilidad de tiempo para escribir, ya. ¿no? Entonces siempre tengo que buscar el momento de escribir a como dé lugar. Cuando estaba en el banco todavía teníamos estas impresoras de matriz de punto chiquitas, ¿no? ¿Te acuerdas de las que hacían track, 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 Ujú, track, ujú, track ujú. cuando sacaban los tickets? Entonces yo agarraba un bloc de notas en la pantalla de la computadora, tecleaba algunas cosas que me venían a la mente para los cuentos que quería trabajar para el Colisiones, lo imprimía y me lo llevaba en la bolsa de la camisa a trabajarlo en la noche cuando regresara. Eso entre que llegaban 2 o 3 clientes. Ok, Entonces, y después, cuando gané el Agustín Yáñez en 2012, hacía algo parecido con algunos de los cuentos en el periódico donde trabajaba, porque algunos cuentos los había trabajado en la maestría mientras entregaba trabajos y mientras hacía mi tesis. Es decir, siempre escribir ha sido un acto a contracorriente. Nunca hay tiempo más que el que uno se hace. Y eso es claro. lo único que genera disciplina, creo yo, en mi perspectiva y en mi experiencia vital, ¿no? Yo sé que es muy padre pensar en los rituales de escritor, ¿no? Decir, ah, bueno, es que yo solo puedo escribir cuando pongo música de tal, de tal cantante, pongo 3 velas, destapo media copa de vino tinto. Estaría padrísimo, ¿no? Pero yo no tengo Claro, tiempo. Entonces, tengo que hacerlo de un modo mucho más disciplinado, mucho más obsesivo también, si quieres. claro. Pero el punto es ese, ¿no? Que no puedo dejar de hacerlo. Órale, qué interesante, ¿eh? Entonces, llegabas de la chamba y te encerrabas, literal, ya le pegabas a lo que habías ideado en el transcurso del día. Es que los libros son así, bueno, en mi experiencia son las historias en general, son algo que te acompañan durante todo el tiempo y si no te lo puedes sacar de la cabeza, entonces hay que escribirlo. De pronto hay un chispazo, una idea y si se te va de pronto, ya, no Ya se importa, fue. no era algo que valiera la pena. Ok. Pero si te roe desde adentro la cabeza, hay que escribirlo. Hay que escribirlo. Entonces, mientras estaba atendiendo clientes, estaba pensando en lo que estaba haciendo, estaba anotando cosas, estaba preparando más o menos en qué momento iba a imprimir la tira en la cinta del ticket para llevármelo a casa. Y luego cuando llegaba a casa, hacía eso, ¿no? Cenaba, me encerraba y me ponía a trabajar el libro, ¿no? Y en la mañana, si se me ocurría alguna otra cosa, me la llevaba anotada para el banco, platicaba con mis compañeros del banco sobre lo que estaba escribiendo, a nadie le interesaba un carajo, pero al menos tenían el tacto de escucharme y hacerme preguntas. Claro, Y entonces para mí era como volver a la narrativa oral de mi familia y tener que convertir ese acto que yo tenía en papel en una narrativa oral y encontrar los huecos en donde no funciona. Si pierdo la atención de una persona si, perdón, si gano la atención de una cajera junto a mí que está atendiendo a 200 personas, entonces el cuento tiene algo. Si no la entiendo. gano, el cuento no funciona y hay que repensar. Entonces Ok. para mí fueron muchos aprendizajes ahí. Y en este tema que dices de los chispazos y las historias, ¿cómo sabes, aparte de que te roba la mente, tu espíritu para poderle dedicar tiempo después y desarrollar toda la idea? ¿Cómo es para ti em, ese primer verso, en este caso, ese primer párrafo, esa primera idea, esa primera oración que llega y que explota y de ahí va para adelante? Mm, no, no existe. Para mí es una imagen, Ok, para mí es un conflicto, es un personaje, es una idea abstracta y entonces lo tengo que empezar a desarrollar. Y desarrollo listas y escribo a mano 1 tonelada.
una tonelada a Wow. mano y ahorita nada más porque ha sido una serie de complicaciones ahí con mis máquinas de escribir, pero antes escribía muchísimo máquina de escribir. Ah, ok. Entonces, pero escribo mucho a mano antes de llegar a la computadora. Entonces, algunas son preguntas, ¿no? ¿Qué quiero hacer realmente? ¿Cuál es la imagen que tengo en la cabeza? Ok. Tengo una imagen, tengo una idea, tengo un problema, tengo un conflicto, tengo un personaje. ¿Qué quiero hacer? Y me empiezo a hacer todas las preguntas que se me ocurren. Diseño personajes, hago escenas sueltas, bosquejo, me pregunto quién es un personaje, me pregunto cuál es un conflicto, me pregunto cuál es un problema, imagino posibles salidas o soluciones en cuentos. En novela también es un poco más complicado porque hay que preguntarse en la profundidad del trayecto narrativo que se puede explorar. Hay una serie de, sí, de dificultades que la novela presenta que el cuento no, pero el cuento por su parte es mucho más caprichoso, es mucho más delicado. La novela te puedes equivocar en 15 páginas y hacer 15 páginas flojas, pero si tienes 120 buenas, la novela pasa, pero el cuento no aguanta dos párrafos malos. Claro, Entonces hay que estar pensando muy bien qué vas a hacer, ¿no? ¿Qué estoy pensando? ¿Esto es un cuento? ¿Esto es una novela? ¿Es un cuento largo? ¿Es mediano aliento? ¿Qué va a pasar con esto, no? Entonces para mí es preguntarme mucho, planear mucho qué es lo que voy a hacer y después empezar a hacer pequeños bosquejos y ver cómo se va armando, ¿no? Muchas veces me ha pasado, ¿no? Empiezo el cuento de un modo y lo cambio, ¿no? Resulta que ese párrafo lo muevo al final o lo desaparezco, ujú, luego lo edito y cambio cosas de sitio, reescribo completamente el principio, reescribo completamente, entonces es un trabajo, yo lo sé, ¿no? Lo primero que escribo es lo menos importante. ¿Por qué? Pues porque lo voy a editar mil veces. Voy a reescribirlo, voy a regresar sobre esto una y otra vez obsesivamente durante a lo mejor algunos años. Entonces, claro. hay cuentos que he tardado puliéndolos eso, años. Entonces, no hay, sí, sí, es como, es mucha más carpintería que magia, ¿no? Claro. Bueno, entonces si eres una persona estructurada con esta pasión, ¿no? Me decías hace ratito, veo que tienes ahí anotado fechas, podcast. Bueno, tú lo haces con estos personajes, con estos conflictos, con estas preguntas, que se vuelve muy interesante, ¿no? Al final, pues es como desenmascarar muchas veces lo que esta idea, digo, a cada quien le Ujú. funciona, ¿no? Hay quien sí a lo mejor abriría su copa de, bueno, su vino tinto y Porque servirá tiene su tiempo que lo copa, haga, no, qué ¿no? envidia. Exacto. Pero bueno, a ti te ha funcionado y te ha rendido frutos, ¿no? Sobre todo en este sentido, creo, desde mi humilde punto de vista, te ha rendido frutos. Esta, bueno, sigo impactado en este sentido de decir, eh, esta necedad, ¿no? De aventar la moneda al aire y si gano, venga. Y si no, me quedo. Qué bien qué bien que te funcionó. Claro, en retrospectiva lo veo, ¿no? Incluso si perdí ese concurso no me iba a quedar. De acuerdo. No lo iba a hacer, Sí, ¿no? de acuerdo. Pero De necesitaba acuerdo. presionarme. A veces uno Te siento que de empuja. pronto, sí, se empuja, uno puede ser como cualquier tipo de instrumento, ¿no? Y acaso el que me identifico de pronto es el acordeón, ¿no? Necesita la presión para que la caja exhale música. A Claro. lo mejor así soy. Qué buena descripción, ¿eh? Eh, y bueno, pasando un poquito a toda esta trayectoria, en todos estos años también, ¿qué puede significar para ti o para ti qué es en esencia o desde tus palabras eh, la narrativa, ¿no? O el cuento? Muchas veces, un poquito de contexto, me decían que el cuento tiende a ser algo muy complejo, ¿no? Porque como dices, un párrafo, dos párrafos, si no funcionan, el cuento se muere, ¿no? En una novela tienes un poquito más de margen para poderte eh, ir por alguna tangente y de pronto no te funciona, pero se recupera, ¿no? Pero un cuento tiene que ser preciso, tiene que ser eh, muy potente, ¿no? Eh, ¿Qué es para ti eso? Mira, son dos exploraciones distintas, ¿eh? Porque también te diré que cuando reviso y edito novela, las mías, ¿no? Ahorita he publicado una, pero tengo algunas más ahí guardadas. Como mi primera aproximación fue cuentística, incluso en las novelas no me gusta que haya un párrafo que sobre, no, no me gusta. Ok, No me gusta una frase que divague, no me gusta
personaje que no pinte, no me gusta, no me gustan callejones sin salida, ¿no? Entonces me gusta que sean compactos, me gusta que sean compactos. Y básicamente creo yo que es porque la narrativa es una de nuestras primeras y más básicas formas de socialización, ¿no? Eso es algo que tenemos imbuido tan naturalmente en el cerebro, en la forma que nos constituimos humanamente, que hay incluso estudios de neurociencias, ¿no? De neurolingüística, de neurología, que indagan sobre esto, ¿no? ¿Por qué es tan importante narrar? Porque así entendemos al mundo. Narrar es de las primeras ventanas para entender el mundo. El viejo, la vieja imagen, ¿no? De la tribu sentada alrededor de la hoguera, Ujú. la pensamos haciendo tres cosas: cantando, bailando y narrando. Arte. Esto es lo que nos hace humanos, esto es lo que nos constituye. Entonces, por eso para mí es tan importante que el cuento y que la novela, que la narrativa en general, porque también tengo algunas cosas de crónica, funcionen, funcionen, que vayan más allá de nada más el chispazo de ingenio, que vayan más allá nada más del tema truculento, que vayan nada más de la ocurrencia, sino que realmente en cada momento tengan una oportunidad de escarbar hacia nuestra humanidad. Ok. Es, digamos, en ese aspecto de la vida cuando, como dices, esta primera imagen, ¿no? Eh, bailar, cantar y narrar. Narrar para ti se ha vuelto, em, pues yo creo que de las cosas básicas y primordiales en tu vida. Y esto que escribes y esto que creas, toda tu arte y el cúmulo de esta obra que es básicamente tu vida, ¿tiene algún objetivo? ¿Está dirigido hacia algo o hacia alguien? Em, cada, cada cuento o cada novela, cuando lo escribo, tiene un destinatario secreto. Ok. Todo se lo escribí a una persona. No a una sola, sino de pronto hay unos textos que son estrictamente para mi hermano, hay unos que son estrictamente para mi padre, hay unos que son estrictamente para mi esposa, hay unos que son estrictamente para mis hijos, hay unos que son para mis otros hermanos, para mi hermana, para mis amigos, no dejo de tener en la primera pulsión narrativa a ese otro destinatario que me imagino cómo lo recibiría ella o él. No, eso digamos sería como una primera como regla a veces que me impongo para Ujú. narrar, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Pensando que hay, como siempre, la impronta de un narrador implícito. Ricardo Piglia en su exploración de las tesis sobre el cuento, cuando da la segunda parte de sus tesis sobre el cuento, nos comenta eso, ¿no? Que parece que hay una impronta de la narrativa oral con un destinatario más en el cuento que en la novela, ¿no? Como que parece ser una historia contada específicamente para alguien. Entonces me gusta pensar que de pronto esa persona para quien lo escribí lo puede recibir y puede ser maravilloso para esta persona, y sin embargo también puede tocar a muchas más, ¿no? Claro. Hablabas que es un destinatario secreto. ¿Ellos saben? Ah, sí, 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 Ah, sí, le ok. digo a mi papá, oye, mira, te escribí esta novela, Ya, ¿no? entiendo, O le entiendo. digo a mis hermanos, te escribí este cuento, Ok, ¿no? ok. Entonces, sí, o sea, secreto Para el para el lector. lector que no conoce mi vida personal, ¿no? Pero entre la gente que me importa muchas veces se los comento. Qué bien, qué bien que los hace sentir especiales, me imagino también. Sí, 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 porque también es una cosa que a mí me parece, como te digo, ¿no? Importante. La narrativa, la escritura, el arte en general no es un acto solitario. Cuando uno se da cuenta cuántas personas están involucradas en hacer un libro, Claro, es una tonelada de gente, es una tonelada de gente. Cuando uno se da cuenta de cuántas personas están involucradas en la vida de una persona que se dedica a esto, es un montón. No lo logras solo, no lo logras de solo. acuerdo, Entonces me parece importante que la gente que toca a lo que uno hace, lo sepa, ¿no? por supuesto. Sí, sí, sí. Ahí creo que es donde trasciende, digamos, también este este mismo arte, la escritura como tal, y que evidentemente es una manera de, bueno, me gusta verlo como quedarse impreso en el tiempo, ¿no? Ujú, sí, sí, porque de cualquier modo
uno se pregunta, ¿no? Va a pasar el tiempo y qué va a ocurrir, ¿no? Y a mí me gustó mucho la experiencia de, por ejemplo, la maestría, agarrar a un escritor michoacano como mi tema de tesis, Javier Vargas Pardo, que publicó un libro en el Fondo de Cultura en 1961 y fue el único libro que publicó. Y uno lo lee 50 años después y es un libro tremendamente vigente, tremendamente bien escrito. Y, y es eso, ¿no? O sea, es una huella, es una permanencia, es una trascendencia, es algo, ¿no? Espero que alguien me devuelva el favor en 50 años, ¿no? Seguramente, Que alguien ojee un libro mío en 50 años, pero asomarte a eso es fantástico, es fantástico. sin duda, sin duda. Cuéntanos ahora sobre aquellos escritores que admiras, que son un ejemplo a seguir y por qué. Digamos, puedes separarlos también porque sé que es una pregunta complicada Ujú, en diferentes etapas de tu vida, ¿no? Quizá en el Luis de 2008, ¿no? ujú, Donde ganas este primer premio y demás, me imagino que hubo algunos escritores que admirabas en ese tiempo, fuiste evolucionando a la parte de la maestría, el doctorado, fuiste publicando más libros y demás. Y me imagino que también fueron cambiando con el paso del tiempo, ¿no? Todos estos escritores que siempre van a estar, si nos ponemos medio románticos en tu ujú, corazón, en tu ujú. mente, pero que fueron paso a paso, ¿no? Fíjate que una de las lecturas que recuerdo con más cariño, cuando estaba yo, digamos, adentrándome, ¿no? Un poco más al mundo de los libros, cuando era joven, preadolescente y creciendo, tendría que ser Julio Verne y Edgar Allan Poe. Para mí siguen siendo una maravilla de autores, ¿no? Y Edgar Allan Poe lo he vuelto a revisar y me sigue pareciendo una cosa fantástica, ¿no? Lo que él logró, ¿no? O sea, crear un género, ¿no? La literatura policíaca no es poca cosa, ¿no? Por Entonces, supuesto. y algunas cosas de él que me gustan mucho, ¿no? El asombro de lo terrible. Yo creo que a todo el mundo en algún punto de sus inicios de lector, si llega Edgar Allan Poe, eh, le vuela la cabeza, ¿no? Es que es increíble. Un poco más adelante, mira, coincidió afortunadamente que me dieron el premio Juan José Arreola porque Arreola me gusta mucho. Ok. Entonces, ya era un autor con el que, ajá, con el que yo me entendía bien, ¿no? Me parece que tiene un trabajo de orfebrería narrativa precioso, ¿no? O sea, muchos hacemos carpintería, él hace orfebrería. Entonces es lo que trabaja con la prosa, es una serie de cosas que me deslumbran, ¿no? Claro. Por esa época yo creo que era más lo que, bueno, no más lo que, no lo que más leía, pero digamos los autores que de pronto se me iban apareciendo, ¿no? Igual yo creo que como muchas personas que nos acercamos desde el extrarradio de la literatura, ¿no? De los que no tuvimos una formación con mucha especialización, me leía a la mitad del boom Ok. latinoamericano cuando estaba en la carrera y tengo que decir una cosa porque va a sonar terrible, pero leí muchos autores muy malos. No digo del boom, sino de esos autores de bestseller. Ok. Leí toneladas y toneladas de bestsellers. Leí toneladas. O sea, de esos autores que venden así de 50 millones de copias vendidas. Leí un montón también. Esos quizás no te aportan mucho literariamente, pero te hacen desarrollar el músculo de acabarte un libro de 800 páginas. Claro. ¿No? O al menos te hacen desarrollar el músculo de comparar, de decir, bueno, ¿por qué? Te pongo un ejemplo, ¿no? ¿Por qué el libro tal de tal autor bestseller no se acerca a la experiencia estética de La Casa Verde de Mario Vargas Llosa, ¿no? O sea, ¿por qué leo La Casa Verde de Mario Vargas Llosa y algo me vuelve loco con ese libro? Y cuando leo, yo qué sé, ¿no? El bestseller de moda en ese momento, Sí, eh, no quieres decir cuál. bueno, te voy a poner un ejemplo Ah, claro, ¿no? ¿Cómo se llamaba de Dan Brown? El Código Da Vinci. ok. El Código Da Vinci no hay una experiencia estética, ¿sabes? Ujú. Hay un seguimiento de trama, pero no hay una experiencia estética.
Y en cambio, cuando tú lees algo como La Casa Verde, como Cien años de soledad, como Los recuerdos del porvenir, o sea, estalla la experiencia estética. Entonces, en ese momento muy formativo para mí, me ayudó esa experiencia, digamos, un poco un lector sin guía, a pasar por el cernidor eso, ¿no? ¿Qué es aquello que despierta la sensibilidad? ¿Qué es Claro. aquello que te estalla en la cabeza? Y aquello que sencillamente te lleva en una trama y está como que padre, y, o sea, ¿qué es una película de balazos y qué es cine de arte? ¿No? Entonces, eso sería como algo que, si bien no me influyeron en el sentido de que me marcaron como algo que quiero hacer, Ujú. pero sí me hicieron pensar mucho en esto, ¿no? ¿Qué es lo que conseguimos cuando leemos y qué es lo que estamos recibiendo como experiencia de lector, ¿no? Entonces te digo yo completamente como un lector impuro. Sí. Y luego ya un poco más adelantándome, ya pasando a algunas lecturas de la maestría. La maestría aquí en Puebla todavía era de literatura mexicana, no hispanoamericana, Ujú. pero ya había varias lecturas hispanoamericanas y para mí fue un tremendo acercarse a muchos autores que yo desconocía. Entonces a mí recuerdo mucho Te abrió. que me abrió la cabeza y que para mí era leer uno y otro y otro y otro, y yo no me podía creer que por primera vez en mi vida tuviera todo el día para leer, porque tenía una beca con así de tiempo completo. No tenía que Sí, hacer claro. nada más que leer y hacer tareas. Ese Estaba era el pero sueño. feliz, estaba encantadamente feliz, no lo podía creer. Entonces me leí todo lo que me pusieron enfrente y creo que para mí me abrió mucho las puertas a la literatura latinoamericana, ¿no? Que digo, creo que por la propia forma como se maneja el mercado, de pronto uno lee bastante de literatura traducida del inglés, de traducida del francés, y a Sí. veces la propia tradición latinoamericana, uno llega a ella un poco después, ¿no? Entonces para mí fue abrirse la puerta de la literatura latinoamericana y tremendo, ¿no? Conocí a Martín Luis Guzmán, conocí a José María Arguedas, conocí a Roberto Arlt, conocí o leí a profundidad a Borges, ya lo conocía, pero lo leí con un poco más de atención. Claro. Em, sí, no, o sea, fue para mí un reventar la cabeza, ¿no? Fue una tremenda experiencia. Y cuando pasé a Estados Unidos a hacer la investigación de doctorado, ahí también fue una experiencia muy agradable, ¿no? Si bien yo ya tenía una muy buena relación con las literaturas inglesa, en lengua inglesa y en francés, Ujú. en Estados Unidos me metí mucho a literatura en inglés, ¿no? A literatura estadounidense, y también se volvió como algo importante para mi formación como escritor. En cuanto a esta literatura, ¿a qué autores podrías recomendar? Bueno, yo me acuerdo que de los libros así clave que yo diría que hay que revisar, la obra de Henry James en sus relatos cortos, a mí me gusta mucho, ¿no? Papeles de Aspern, La lección del maestro, Lo real, etcétera, etcétera. Me parece un autor inteligentísimo. Joseph Conrad sigue siendo de mis autores favoritos, de mis autores consentidos. Me gustó muchísimo la experiencia de leer a Herman Melville, ¿no? Moby Dick, en una Ujú. expedición íntegra, eh, porque luego venden muchas ediciones que están cortaditas, ¿no? Para que el libro, Sí, el libro tiene mejor. una historia muy particular, ¿no? Pero que el libro sea un poquito más digerible para los estándares actuales, Sí. pero leerlo íntegro es maravilloso, ¿no? Es maravilloso. Y luego, por azares del destino, me topé con algunas traducciones de otros autores y también, ¿no? ¿Cuáles más así, no? Recuerdo que me marcó mucho la lectura de Hemingway, me gustó muchísimo descubrir, para mí en algún momento leer a Albert Camus era la maravilla, ¿no? El extranjero, La caída, La peste, fueron así tres libros que yo amé completamente, ¿no? Ok. De hecho, y también, ¿no? Para mí era un ejercicio de lectura en otro idioma, que para mí fue una cosa que me abrió mucho también la puerta de la musicalidad y la prosodia dentro de la prosa, ¿no? ¿Cómo suena Camus en francés? ¿Cómo suena en español? ¿Cómo suena Hemingway en inglés? ¿Cómo suena en español? Y si lo comparaba yo con los autores latinoamericanos que me gustaban, ¿cómo Ujú. suena el español de tal autor? ¿Cómo suena el castellano de tal autor?
Entonces eran como muchas cosas en la cabeza que yo quería pensar y lograr, ¿no? Y te ayuda a hacer varias cosas, ¿no? Primero a valorar los tremendos logros, ¿no? De autores latinoamericanos, ¿no? Claro, Y a darte cuenta, ¿no? De dónde puedes situar esta tradición a la que uno pertenece. Y también darte cuenta de que las tradiciones son un poco más amplias que la localidad o que la pertenencia lingüística, ¿no? Acaba siendo una buena pregunta, ¿no? ¿A dónde pertenece uno lingüísticamente cuando hablas más de un idioma, ¿no? Y cuando has vivido una parte de tu vida importante en otro idioma. Entonces, por supuesto. para mí fue una pregunta importante, la disfruté muchísimo y yo creo que eso fue digamos, un último paso de lecturas, ¿no? Y como te comentaba, los otros autores que me influyeron fueron los que menos me esperaba, ¿no? O sea, abrir libros en los programas de posgrado que yo jamás habría tenido la intención de leer. Claro, para empezar, no te hubieras cruzado eso en una biblioteca, quizá, ¿no? No, No no te hubieras ido a los, esa sección. claro, ¿no? En una biblioteca no te los encuentras, en una librería nadie te los recomienda Ujú, porque no están en la mesa de novedades. claro, Y entonces fueron así tremendos descubrimientos, ¿no? Yo ya leía a Cabrera Infante, pero releerlo con una discusión académica, por ejemplo, para mí fue una brutalidad, ¿no? Yo había leído El Quijote, pero releerlo bajo una perspectiva académica, leer La Celestina bajo una perspectiva académica, leer Lazarillo de Tormes, tratar de entender algunos elementos de Lope de Vega, tratar de acercarte, por ejemplo, a literatura que nunca te habrías imaginado, ¿no? Cosas como, no sé, La guaracha del macho Camacho, que es un libro muy poco conocido en México, pero es una cosa fantástica, ¿no? Un montón de materiales, ¿no? Que uno normalmente no llegaría y que te los ponen en una clase y que, ¡pum!, ya, ¿no? claro. Te enseñan algo de la literatura que tú no habías sospechado, ¿no? Entonces también para mí eso fue, y sigue siendo a la fecha, uno de los grandes beneficios de trabajar en academia, ¿no? Que me sigue retando a abrir las puertas cada vez un poco más. Sí, y justamente ahorita que hablas de esta parte académica, hay una pregunta que hacemos en el sentido de decir que si es mito o realidad o una leyenda urbana el hecho de que cuando te dedicas al arte, eh, muchas veces no puedes vivir de ello. Yo creo que el arte es algo muy extenso y no es un fin, sino un camino, como en el caso que platicábamos hace ratito, ¿no? No es un premio, es eh, la consecuencia, digamos, de cómo llegaste ahí y de cómo eso te dio las herramientas necesarias económicas, ¿no? Para poder tener esta planeación, ¿no? Que eres me decías ahorita off the record, ¿no? Ujú, Oye, esta formación contable me ayudó para poder hacer una planeación financiera, ¿no? Sobre mis tiempos, estirar un poco la lana, ¿no? ujú. Para poder continuar en esto y dedicarme a esto al 100%, quizá. Es que yo creo que tendríamos una mejor relación, ¿no? Desde el arte con el dinero si no lo pensáramos desde el paradigma del romanticismo o si no lo pensáramos desde el paradigma, perdón, decimonónico. En el 19, sobre todo en la segunda mitad del 19, el escritor que pegaba con un libro, pegaba y le caía un dineral. O Sí, ¿no? sea, el modelo es Charles Dickens, es Tolstoy, es Mark Twain, ¿no? Pero esto ya no pasa, ¿no? E incluso Dickens, antes de escribir Oliver Twist, era periodista. Entonces escribía notas a todo lo que podía, ¿no? En 1880, Émile Zola publica un ensayo que se llama Literatura y Dinero y trabaja la idea sobre esto, ¿no? Dice, a ver, ¿qué cambió ahora con el siglo XIX? Que antes el escritor era un pájaro de ornato para el aristócrata. Si tú le caías bien a un aristócrata, tenías un mecenas. Pero ahorita el que manda es el mercado. Entonces, si tú eres capaz de escribir un buen libro que se venda y tú eres capaz de vender tu pluma en artículos periodísticos, entonces eres un buen escritor. Y si no lo logras, estás frito y lárgate. Así de categórico es Emil Solano. Dice, si no puedes vender lo que escribes, es que eres un mal escritor, Ya. ¿no? Entonces ahorita tenemos un poquito, creo yo, ese conflicto desde esta perspectiva
contemporánea, ¿no? ¿Qué queremos cuando escribimos? ¿Queremos hacer un J.K. Rowling? ¿Queremos hacer un Harry Potter de un solo golpe? Pues no se puede. La mayoría de los De acuerdo. escritores ni siquiera viven del libro. Y eso es una cosa que uno nada más se da cuenta estando en el libro. El libro, de hecho, es lo Sí, que claro. menos paga de todo lo que hace un escritor. Es lo que menos paga. Pagan las clases, pagan los talleres, paga ser jurado, paga ser dictaminador con una editorial, paga ser editor, paga todo lo que se te ocurra, pero el libro, en sí el libro, es lo que menos paga. Y sin embargo, es lo que te da lo que podríamos llamar este capital social para presentarte y decir, aquí estoy y esto es lo que hago, Claro. ¿no? Entonces es una situación que no se ve en otras áreas financieras. Digo, en otras áreas de actividad desde el punto de vista financiero. Sí, sí, Todo lo que hay que hacer entonces es ser creativo. Si somos creativos escribiendo, vamos a ser también creativos buscándonos, ¿no? Las fuentes de financiamiento para lo que hacemos. sí, Entonces a mí me llama mucho la atención cómo podemos reconciliarnos con esto. por supuesto. Y luego, digamos, en un panorama, digo, tú que estuviste tanto aquí como en Estados Unidos, creo que puedes dar una opinión sobre, digamos, la calidad de vida que puedes obtener en un país o en otro, ¿no? Una economía diferente a otra desde un punto de vista académico y literario, ¿no? Sí, mira, yo conocí a una escritora, Elizabeth Rush, que fue finalista del Pulitzer en no ficción, Wow, y su ingreso principal era por dar clases, no el libro. O sea, es que llegar al Pulitzer, ¿no? no, y de todos modos iba a seguir dando Claro, clases, ¿no? O por sea, supuesto. pero ella, pues no se masoqueaba y no decía, ay, qué triste que tengo que dar clases, la academia, yo quiero ser una escritora pura. No, o sea, desde una perspectiva muy estadounidense, son cosas que se viven con perfecta naturalidad. Entonces yo como que también tomaba eso como lección, o decía, bueno, entonces podemos tomar con perfecta naturalidad, seguir haciendo este otro tipo de cosas y dedicarnos a ello y hacerlo bien y tomarlo como lo que es, ¿no? Oportunidades de aprendizaje, oportunidades de compartir lo que sabemos, oportunidades de hacer Claro, comunidades lectoras, de hacer comunidades estudiantiles y académicas, que viéndolo bien y desde mi perspectiva anterior, pues es mucho más divertido que atender la caja del banco. No. totalmente, totalmente y por mucho. Sí. No hay comparación alguna. Entonces, en México, ahora en Puebla, que tú estás metido en todo este universo, que es muy bonito. em, ¿Tienes alguna opinión sobre la lectura en México, sobre la narrativa mexicana, sobre hacia dónde se dirige la lengua en español, en castellano? eh, Pensando que México es el gran referente de Latinoamérica, digamos, Claro. digo, hacia el sur y lo que hace Argentina, lo que hacen Ujú. otros países es increíble, por supuesto, pero bueno, México se sitúa en esta parte geográfica. eh, y a dónde se dirige, por qué de pronto es complicado, ¿no? Hay excepciones de aquellos niños, de aquellos adultos, de tus padres, de alguien que, digamos, se dedica o le dedica más bien tiempo a leer y a leer literatura, ¿no? No a leer estas no, revistas de chismes y todo este tema, ¿no? Em, ¿Cuál sería tu postura? ¿Tú tienes también como alguna propuesta, alguna metodología quizá de cómo podemos elevar eh, y dar el siguiente paso al escalón y tener, me gustaría decir a personas en México mucho más conscientes de esta parte? Yo creo que la lectura es algo liberador, ¿no? Mucho más allá de la enseñanza. Sí, sí, la lectura es algo liberador y creo que la lectura es algo colectivo. Creo que esa es una de las grandes falencias de lo que tenemos como sistemas educativos en general, pensar que la lectura es un hecho solitario, como pensar que la escritura también lo es, que en ninguno de los casos es así. Una de las cosas que a mí más me ha divertido, ha sido leer en voz alta últimamente. Un día estábamos con mi esposa en Cincinnati y nos estaba cayendo un vórtice polar. Entonces había temperaturas de menos 25 con ráfagas que hacían sentir menos 35. Wow. O sea,
se descompuso la calefacción, no llegaba muy bien, y nos dimos cuenta tarde que el techo tenía una grieta chica, pero con esa temperatura que se escape el calor por una grieta y pues obviamente nos peleamos con la casera y lo que quieras, pero lo más interesante de esto es que mientras estábamos allí, yo me había llevado un libro de México para leer y un libro así de esos chonchotes que digo, me voy a echar este clásico gigantesco en los Claro, siguientes meses mientras hago todo lo demás, ¿no? Mientras me leo los materiales del doctorado, mientras me leo las otras cosas, o sea, normalmente tengo un libro gordísimo que me dura como otros 10 o 12 libros, ¿no? Y en este caso mi objetivo era leer Los Miserables de Víctor Hugo así. Y en ok. cuanto abrí el libro y le leí a mi esposa las primeras páginas, nos quedamos súper enganchados los dos y terminamos leyendo todo el libro en voz alta. Es Todo una el libro, maravilla leer Los Miserables en voz alta, es delicioso. por supuesto. Pero eso es a lo que me refiero, es un acto de lectura compartido. Y con mis hijos tomamos libros y leemos pedazos en voz alta. Leemos libros. Uno de mis hijos, el mayor, tiene 4 años. Todavía no va a poder entender Harry Potter completo, pero le puedo leer pedazos de Harry Potter, Sí, trozos que a él le interesan. Y eso lo va a preparar después para otro tipo de lecturas. Y sobre todo le va a generar una vinculación emocional con el acto de leer. por supuesto. Y a mí me parece que eso es una cosa que podríamos intentar o hacer, ¿no? Como estrategia lectora, que es mucho lo que se hace en fomento a lectura, en cuentacuentos, etcétera, ¿no? Colectivizar el acto de la lectura. Sí, Y no tiene que ser una colectivización masiva, sino que tiene que ser una colectivización en tu pequeña comunidad, empezando por tu familia. Y si claro. no es leerlo en voz alta, puede ser discutirlo. Oye, yo leí este libro, ¿qué te pareció? Te lo presto. El mejor libro es el que se comenta. El mejor libro es el que se comparte. El mejor libro, el que menos se te olvida, es el que cotorreaste con un cuate, con tu hermano, con tu padre. Sí, Ese claro. es el mejor libro. Entonces creo que eso es un punto clave de la lectura. ¿Tú por qué crees que la gente se acuerda de las series de Netflix? Porque las platican, no porque sean buenas. Sí, de acuerdo. Entonces pasa lo mismo con la literatura, ¿no? Si la platicamos, si nos la apropiamos y la volvemos un acto regular de nuestra vida social, algo pasa Y se queda, y se queda, y se queda. Y no nada más se queda la lectura, sino se queda el acto de leer. por supuesto. Y en cuanto a la escritura, Juan Villoro hace no mucho en una entrevista comentaba que había que escribir aunque no fueras escritor, ¿eh? Y yo le doy totalmente la razón. Yo tengo diarios personales desde que tengo 9 años. Ahorita voy a cumplir 42 a final de mes. Imagínate cuántas libretas he juntado. Ya tengo una tonelada bastante. de libretas, ¿no? ¿Todas las conservas Sí, o gran todas las mayoría? conservo. Ahí están, Wow. todas guardadas, ¿no? O sea, es una caja así gigantesca de archivo muerto tapizada de libretas, ¿no? Pero a lo que me refiero con esto es que hay un acto en la forma en que uno escribe, en que se vierte a sí mismo, se narra a sí mismo, porque escribirse es eso, escribir es narrarte a ti mismo. Escribe un recuerdo, escribe una memoria, escribe un pensamiento, una idea que tengas, podríamos llamarlo así, ¿no? O haces narrativa y te narras a ti mismo, o haces ensayo, y al ensayar, como decía Michel de Montaigne, hago una pequeña autobiografía de mí, ensayo sobre lo que estoy tratando de escribir, ¿no? Sobre los temas que me intrigan, que me llaman la atención, ¿no? Es una forma autobiográfica, intelectual de escribir el ensayo. Entonces, hacerlo, ¿no? Claro, Y es divertidísimo, y es divertidísimo. Yo esto sí lo garantizo, ¿no? Si uno empieza a escribir en un cuaderno personal, te vas a dar cuenta de que hay un mundo maravilloso ahí, ¿eh? Y cuando haces eso, lees de una forma diferente. también. Sí, totalmente. Y también creo que es como una parte meditativa, ¿no? Cuando no lo haces, digamos, como por un acto fantástico o de ficción, Mm. cuando es el escribir sobre el diario, ¿no? Que comentas y demás, se vuelve meditativo, te ayuda a comprender varias cosas, primero personales, y luego te amplía hacia, pues, todo lo que está alrededor de ti, ¿no? Y cómo viene y cómo lo vas atrapando. En, en todo esto que acabo de decir, em, tú en lo personal, ¿hacia dónde se dirige justamente
Luis Miguel, ¿no? Hacia dónde va, hacia dónde quiere llegar. em, ¿Cómo te explico? Digamos, en la cúspide, digamos, de tu imaginación, donde quieres estar, ¿cuál sería la mayor gratitud que te puedes llevar de este mundo, ¿no? Literariamente, Literariamente. sí. Bueno, digamos personal y literario, creo que van como muy de la mano, ¿no? Sí, personal, sí, bueno, es que también la pregunta me ha cambiado mucho la perspectiva ya desde que tengo hijos, ¿no? Porque sí lo he pensado y Claro, digo, bueno, ¿qué voy a dejar cuando yo fallezca y mis hijos sean, espero que ya estén grandes, espero no morirme muy pronto? Va a ser como una especie de pequeñas piezas, ¿no? De quién era su padre durante muchos años, ¿no? ok, Durante los años que ellos todavía no estaban, cuando fueron creciendo, se van a ver a ellos mismos en ocasiones, me van a ver a mí desde una perspectiva diferente. Entonces, por ese lado, sí, ¿no? Pienso dejar, o sea, me gustaría dejar algún tipo de obra sólida que ellos estuvieran orgullosos de leer, ¿no? Y de compartir, y que no hubiera ningún tipo de pena de decir, este fue mi padre. Mi padre escribió esto, ¿no? Imagínate que publiques un bodrio y que tu hijo tenga que cargar con la pena de decir, fue mi papá, ¿no? claro, Pero debe claro. ser horrible. Entonces, y bueno, también por ese lado, sí tengo una serie de ideas, todavía a desarrollar, materiales que quiero publicar, pero sobre todo creo que me interesa esto, ¿no? Que la literatura que yo escribo sea una literatura que se pueda compartir y que se pueda comentar, ¿no? Como te decía hace un momento, ¿no? Si es literatura que se puede discutir, si es literatura que dos personas o tres pueden compartir, ya la hicimos, ya la hicimos. Una de las cosas que a mí más me gustaron de la experiencia lectora cuando te decía que leía a Julio Verne cuando estaba chavo, era que yo Sí. tenía problemas para dormir cuando era niño. Y entonces mi papá me concedió tener una lamparita Ujú, para tener prendido ahí al lado de la cama. Y lo que me acompañó fueron los libros. Entonces, si a alguien en algún momento un libro mío lo rescata de un momento de soledad, lo rescata de algún momento, y ni siquiera rescatar, sino te acompaña, sino te da un claro, interlocutor ahí, para pasar un rato, ¿no? Qué mejor, ¿no? Para mí es eso, ¿no? Que la literatura sí sea, como te decía, ¿no? Si buscamos en la narrativa los rasgos de profunda humanidad, que también se comparta. excelente, excelente. Bien, pues ya estamos culminando con este podcast, con tu presencia, mi querido Luis Miguel, ya estamos pues en esta recta final, ¿no? Platicábamos ya sobre toda tu historia académica, literaria, em, sobre dónde te diriges, ¿no? Ya con este camino y trazo hacia el futuro, ¿no? Hacia lo que le vas a dejar a tus hijos y que estén orgullosos de lo que escribió su padre, por supuesto. Em, Quería ver si nos puedes compartir algo de los libros que hoy nos trajiste, ¿no? Em, Algún fragmento de estos, como escritor, por supuesto, pues tiene ciertos párrafos o ciertos versos con sentidos, ¿no? Ujú. Quisiéramos saber cuáles son los tuyos y si nos puedes acompañar con una pequeña lectura de ellos. Claro, claro, va a ser un gusto. Voy a leer primero un pedacito de El último argumento del rey, ¿no? Este libro que está en el Fondo de Cultura Económica. Se acaba de publicar este año, entonces es, digamos, lo más reciente publicado, ¿no? Es un libro muy particular porque se trata de una de las cosas que a mí, además de la literatura, me apasiona, ¿no? Que es el boxeo. Me gusta muchísimo, lo sigo. En algún momento en Estados Unidos lo practiqué con mucha pasión. De pronto, cuando tengo chance, todavía le doy ahí a un costal. Eh, Ok, es un tema que me interesa mucho, ¿no? Entonces, bueno, se trata de un boxeador, Orlando Cano, y una periodista, Carla Ortega, y la manera como ella trata de reconstruir la historia personal de él.
Entonces al mismo tiempo estamos viendo dos historias, la historia vital de Orlando Cano y la historia de cómo Carlos Ortega escribe un libro sobre Orlando Cano, ¿no? Entonces es hacer lo que nos apasiona y narrar lo que nos apasiona. Y aquí el fragmento que les voy a leer es un fragmento en el cual Orlando Cano recibe su gran oportunidad. Después de haber tenido unos inicios muy difíciles en Tijuana, se encuentra con una pelea que él no esperaba que se televisara, pero que se acaba televisando por un ajuste de cartelera contra un chavo así, ¿no? Muy carita, muy bonito, muy sonriente, muy hecho para las cámaras, Brandon Reyes, ¿no? Y Orlando Cano por su parte es un poquito más hosco, más, digamos, menos amable con, con estas cosas que cultivamos últimamente tanto, ¿no? La imagen pública. Entonces empiezan a boxear, todo va saliendo bien hasta que las cosas cambian. Reyes bailaba sobre puntas, pero cada vez que intentaba repetir el jab, que también le había servido en el primer round, se daba cuenta de que lo disparaba desde una mala posición o hacia un blanco menos claro. Cano, con pasitos cortos y arrastrados, le reducía a su oponente las posibilidades de movilidad. Movía la cabeza, recibía tallones del guante de Reyes, fragmentos de metralla pero ninguna detonación clara. Antes había ensayado un par de golpes que habían ido a parar a la guardia del muchacho, pero lo que intentó hacer los últimos 30 segundos de ese round iba a cambiar no solo el rumbo de la pelea, sino de las dos carreras, la de Cano y la de Reyes. Suéltate, busca abajo, le gritó Abraham Hart a su entrenador desde ringside a Cano, con la gente detrás de él aún caminando en asientos vacíos de la arena. Únicamente estaba allí el público de los auténticos fanáticos, de modo que las instrucciones de Jara viajaban sin obstáculos. Cano entonces avanzó ignorando los tanteos y antes de que Reyes pudiera reaccionar, se metió bajo su guardia, cabeza baja, enconchado, y disparó una ráfaga de golpes hacia el cuerpo que se estrelló en los codos del muchacho. Cuando éste se sintió fuera de peligro y comenzó a lanzar su propia respuesta, Orlando Cano duplicó la velocidad y potencia de los tiros, que cayeron entre los golpes del otro y le cortaron el ritmo, aunque no lo detuvieron en su ataque. Los golpes de Reyes le tocaron en el cuerpo y rostro a Cano, pero no lo hicieron recular y volvió por más. No te fajes, le gritó su esquina en español a Reyes. Sin embargo, el joven quedó momentáneamente atrapado en un fuego nutrido del que no pudo salir. Tiró una bomba y Cano la atrapó con el guante. Tiró una más y Cano se esfumó pasando por debajo de ella. En el intercambio, Reyes descuidó la mano izquierda y dejó un hueco del tamaño de un cráter. Un volado de derecha disparado por balista lo alcanzó y le resbaló desde la quijada fría hasta las piernas. Por primera vez en su carrera, Reyes sintió que las rodillas le flaqueaban. Logró abrazarse a Cano y sofocar los golpes. Los pocos segundos que le quedaban al round los pasó aferrado a un hombre que se ensañó con sus costillas a bayonetazos cortos. Cuando terminó el round, el referee le quitó a Reyes de encima a Cano como si le quitara un perro de pelea. La gente aplaudía, gritaba y no dejó de hacerlo durante los siguientes 7 rounds. El resto de la pelea fue una pequeña galería de dolor en la que Reyes tuvo algún éxito con la mano izquierda marcando la distancia y la derecha en un counter ocasional que fue perdiendo impacto. Más importante aún, Reyes aprendió esa noche que su talento en el infight era limitado, que era incapaz de boxear un round completo con el pie de atrás antes de fajarse o abrazar. Descubrió también que tenía una quijada regular y una piel que se rajaba fácil. Descubrió que hay algo después del sexto round que empieza a parecerse a la asfixia y tal vez supo, aunque jamás lo haya dicho en público, que nada de lo que se esperaba de él iba a cumplirse. Orlando Cano, por su parte, con su fardo a cuestas de deudas y desvelos, de derrotas y esperanzas que se habían frustrado tiempo atrás, descubrió intacta una capacidad que creía perdida, la capacidad de ganar. Con la promoción viéndolo de soslayo, sin las cámaras mirándolo con el detalle minucioso con que se analiza las estrellas, sin un manager que supervisara ninguna de las cláusulas del contrato y una bolsa negociada en bulto, así peleó esa tarde Orlando Cano, con todo en contra, pero con la pólvora intacta en el cañón, esa mano al final de un brazo aún desnudo, en el que con el tiempo se leería el único tatuaje de su cuerpo, Ultima Ratio Regum, o como se lo tradujo su esposa, el último argumento del rey. Es la escena de pelea que cambia la vida de Orlando Cano. Y por aquí tengo también otro material de lectura, ¿no? Este es Los 3 días del Gorrión. En 2022 fue una mención honorífica en el Premio Internacional de Literatura Ignacio Manuel Altamirano. Este lo distribuye la Universidad Autónoma de México. Y es un libro que tiene 4 relatos que articulan una suerte
de novela entre los cuatro relatos, ¿no? Todo parte cuando un hermano menor ve que su hermano mayor, Rubén, tiene un accidente en casa mientras está tratando de rescatar a un gorrión. Y lo extraño del caso es que Rubén tiene algunos meses de haberse divorciado, de haberse separado de su esposa. Es una cosa bastante traumática para Rubén. Y esto lleva a los hermanos y a la familia a hacerse una serie de preguntas en torno a su desarrollo, a su crecimiento, a su forma de ver y de verse, ¿no? Entonces el narrador, a lo largo de los cuatro relatos, interactúa con Rubén, con su padre, con su hermana y de nuevo con Rubén. Y voy a leer un fragmento del último cuento que se llama Roca y comienza cuando el narrador le llama por teléfono a su hermano y le dice que se encontró en un taxi, ya cuando ellos tienen treinta y tantos años, a un antiguo compañero de la preparatoria que era de la generación del hermano mayor, Rubén, quien se divorció, ¿no? Como dije. Entonces, eh, el hermano, el narrador, antes de llamar a su hermano, se da cuenta de que está sentado junto a este antiguo compañero, ¿no? Bolos, le dije, porque antes de cualquier palabra nos vienen a la mente los apodos de la gente infame. El conductor se rió al oír el mote viejo y me tendió la mano con una cortesía desconocida. Me preguntó para dónde íbamos, pero no me preguntó mi nombre. Le di la dirección de un bar y con un gesto me señaló un cinturón de seguridad. Se comportaba con la amabilidad de alguien acostumbrado al servicio, pero sin el hábito de encontrar caras conocidas. Bolos arrancó el carro inundando el habitáculo con su cuerpo desbordado en permanente tensión. Me hacía gracia su cuerpo de levantador de pesas retirado, aferrado al volante enclenque de un Suru-2. Espinosa, el forzudo, conducía con una suavidad equívoca en la noche, apenas con carros y evitaba deliberadamente cruzar la mirada conmigo mientras me hablaba. Era claro que en los movimientos medidos del volante buscaba demostrar una maestría incuestionable en un oficio pueril. Había gastado tanto tiempo en actividades físicas que ese orgullo era tal vez su último reducto. Frenaba con mesura sedosa, aceleraba con una constancia atemperada, giraba el volante con la fluidez de un círculo de agua. Sin embargo, la tensión permanecía en su cuerpo enorme y con él también su apodo, y en esa palabra, una historia. Sabíamos que había empezado a hacer pesas muy joven. Se había apasionado con la disciplina antes de los 16 y casi de inmediato se había hecho un devoto de los complementos proteínicos y de las inyecciones de esteroides anabólicos para caballos. Las conseguía más fácil, decía, porque el equivalente humano era mucho más caro y había restricciones para su receta médica. Así, alimentado con un cóctel para un animal de 4 veces su tamaño, había crecido desmesuradamente. Había agotado mancuernas de 50, había coleccionado discos de 45, y al paso del tiempo tuvo que mandar a hacer sus propios uniformes de preparatoria, porque ni su apodo ni él cabían adentro de la tela blanca de nuestra camisa que se habría rasgado al hacer flex. El anabólico, el anábolos, bolos. Un nombre que resumía un cuerpo cuyo rostro prematuramente estragado y pálido me miraba entonces con los ojos agotados de un tipo decepcionado de la vida, quizás un poco antes de tiempo, 35 años. Empiezan a platicar un poco con su hermano eh, Rubén sobre este encuentro y después le pregunta a Rubén por el otro personaje del cuento que le da título, Roca, ¿no? El nombre me trajo el recuerdo instantáneo de un tipo al que sus padres le habían jugado una broma o lo habían hecho una piedra intencionalmente. Pedro Roca. Ninguna historia está completa sin una contraparte o un antagonista. Así como en mi mundo familiar la sonrisa eléctrica de mi hermano tenía la contraparte en mi ceño fruncido, en ese mundo de la adolescencia estudiantil de la preparatoria, Bolos tenía a Roca. Bolos, como muchos antes que él, había confundido la capacidad de levantar 200 libras en press de pecho con la capacidad para tirar un golpe. Su fortuna fue que le tomó más tiempo darse cuenta que una y otra no eran la misma cosa, porque la gente con la que se trenzaba en pleitos callejeros llegaba vencida de antemano. Su desmesura física les vendía pronto y anticipadamente una mercadería extraña y difícil a esa edad, el miedo. Lo temían, así que no intentaban atacarlo. Solo intentaban evitar que los golpeara, pero terminaban caminando hacia atrás hasta que alguna pared los arrinconaba entre el terror y ese polifemo. No comprendían que un toro grande y fresco hay que hacerlo correr el ruedo y jamás torearlo contra tablas, a menos que el talento sobre. Nunca supimos a razón de qué se daba golpes con toda la gente, pero entre el segundo y tercer año de la prepa, Bolos le sumó a su reputación de hombre fuerte la de un terrible camorrero. Y luego, la contraparte.
Roca era un poco más bajo que Bolos y mucho más altanero, decididamente mezquino y más picapleitos, y tenía un punto a su favor en los rumores sobre la indiscutible potencia física de Jorge Espinosa el Bolos. Roca sabía pelear. El Bolos resolvía todo con un solo golpe de sus manos como masas. Rosa destruía de manera gradual y cruel como un vikingo con dos hachas, y jamás se detenía cuando la pelea terminaba. Había pisado los testículos de Rama después de que lo dejó medio inconsciente. Le había abierto la boca al sordo derrotado para escupirle dentro. Había sometido a Tavares con una llave diseñada para tirarse un pedo arriba de su cara. En un baño de la prepa, le había meado los pantalones a Pompi, el que suponíamos que era el homosexual de la generación, y le había advertido que si se le acercaba de nuevo, lo golpeaba. Roca no tenía amigos, no necesitaba. Roca llegaba solo en la mañana manejando un Datsun viejo y se iba en la tarde, en medio de una nube de humo tóxico. En las fiestas el alcohol no parecía tocarlo. Bebía y daba la impresión de que la rabia lo hacía inmune a la intoxicación. Era rápido con las palabras, agresivo, vicioso, te desarmaba con un comentario. Hería. Y en el transcurso de lo que está pasando, Bolos y Roca van a tener un enfrentamiento y sobre todo van a tener un encuentro con la edad. Entonces, esas son las dos lecturas de estos dos libros. Como ven, hay bastantes puntos en común, ¿no? Claro, Las escogí precisamente porque tienen un poquito de punto en común, ¿no? La confrontación, el mundo del combate. Y en los 3 días del Gorrión, como de cierta manera es un libro que está pensado para desarmar ciertos presupuestos de la masculinidad, ¿no? Es un libro, ok, digamos, que le pone una pequeña carga de dinamita a estas cosas que se idolatran de las masculinidades más tradicionales y tóxicas. claro. Oye, qué interesante, ¿eh? Digo, gracias porque son un regalo y, y sin duda me van a surgir muchas preguntas a partir de la lectura de estos libros y ya tengo tu contacto como molestarte. Muchas gracias. No, 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 yo encantado, encantado. Eh, pues, mi estimado, con esto vamos a finalizar. ¿Dónde podemos encontrar eh, tus libros? Lo mencionabas al inicio, ¿no? Sí, El último argumento del rey es un libro muy fácil de encontrar, lo distribuye Fondo de Cultura Económica, entonces tanto en la página de venta del fondo en línea, en todas las librerías Educal, en una muy buena parte de todas las librerías de franquicia, se puede encontrar más o menos fácil. Ok, Los 3 días del Gorrión hay una descarga gratuita, todavía autorizada por la Universidad Autónoma del Estado de México. Entonces, si teclean los 3 días del Gorrión Luis Miguel Estrada, aparece una versión en descarga gratuita. Y el último, del que ya no alcancé a leer, pero este fue premio Gilberto Owen, ¿no? Journeyman. Lo distribuye Abismos, casa editorial, y este lo pueden encontrar muy fácil vía Amazon, El Sótano, Gandhi. súper, súper. ¿Y a ti? ¿Cómo te podemos Y a encontrar? mí, yo, bueno, Hablabas un poquito de las redes, es ¿no? que, es que soy muy malo con las redes sociales, pero en Facebook estoy como Luis Miguel Estrada, mi nombre tal cual, Ajá, y en Instagram estoy como El Roque Balbuena con QUE, El Roque Roque Balbuena, ¿no? Es un Balbuena. chiste porque es como Rocky Balboa, pero a lo mexicano, ¿no? El Roque Balbuena. Ok, eres un gran aficionado del Sí, el box. box me gusta mucho. Entonces, este es un pequeño chiste personal allí y el único problema que tengo es que soy muy menso para publicar cosas. Entonces trato de darle movimiento a las redes sociales, pero no soy así un gran asiduo, ¿no? De ellas, pero sí tengo suficiente contenido, están los contactos o los lugares donde se venden mis libros. Hay algunos lugares en Puebla, por ejemplo, aquí donde están todos estos tres que tengo y dos más de ediciones Arlequín. Es una editorial de Jalisco que publicó los dos premios de Jalisco, tanto el Arriola, Ok, una reedición, como el Alan Prost del premio Agustín Yáñez, y todos están en Profética Casa de Lectura. súper. Mm. Oye, y bueno, ya nada más para poderte dejarte ir a todos los que nos vayan a escuchar y que tienen también esta pasión por la escritura, ¿qué les, ¿cuál es la recomendación? La primera, leer mucho. La primera, leer mucho, que te digo mucho, sino muchísimo. Claro, Em, y la segunda, mira, todo el mundo, hablando de box, todo el mundo quiere ser campeón, pero nadie quiere correr las 5 de la mañana. claro. Entonces,
escribir no se trata de publicar el libro, ni de ir a las presentaciones, ni de sacarse la foto, ni de hacer el Instagram con el unboxing, ni de- eso eh, es una parte de promoción del libro. O sea, no está mal y existe, pero ese no es el fin. Claro. El fin es el libro, el fin es la escritura. Entonces, tener un poquito de claridad, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo con ello? ¿Cuáles son tus búsquedas? Y ser fiel a tus búsquedas, ¿no? Entonces, mucha lectura, exploración clara de qué es lo que quieres, y pues sí, este, también, desde luego, ¿no? Trabajar las cosas. Yo creo que lo que me hubiera encantado tomar antes, habría sido algún tipo de taller o curso de escritura creativa para, para descubrir más pronto algunas de las cosas que tardé años en descubrir. Entonces, no es una mala idea tomarlos, Ok, pero sí, también ser cuidadoso con cuáles se toman, ¿no? Si tú llegas a un taller de escritura donde lo primero que se hace es agresión e insulto, es como cuando llegas a un gimnasio de box y lo primero que hacen es subirte a sí, que te golpeen, está mal. claro. Entonces, saber a dónde vas y también aprender el proceso autocrítico de escritura. Excelente. Pues mi querido Luis Miguel Estrada, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ya verás este podcast publicado y bueno, vas a ver todo lo que acabamos de comentar, que se nos fue el tiempo como agua, ¿no? Llevamos un poquito más de una hora. Gracias por los libros, gracias por el tiempo y seguramente es un hasta pronto. Tendremos que vernos otra vez por acá, Claro, yo encantado, sí, desde luego. ¿no? Y bueno, pues muchas gracias nuevamente. Este fue el podcast Fuego Aliento, Luis Miguel Estrada. Gracias. Gracias.